Hechos capítulo 11. Querido Dios, hay muchas personas que necesitan conocer el Evangelio porque desean ser salvas. Guíanos a ellas. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a meditar hoy en apartes del capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles de forma ordenada lo sucedido. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé. Cuando llegó allí, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, lo llevó a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén. Uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Después de la experiencia maravillosa que tiene Pedro con Cornelio y con estos gentiles que recibieron el Espíritu Santo, se dirigió Pedro para dar el informe a Jerusalén. Con él fueron los que estuvieron allí en casa de Cornelio, como testigos de lo que había sucedido. Pero los que eran de la circuncisión criticaban a Pedro y le regañaban diciendo: ¿por qué entraste a casa de incircuncisos para comer? Es interesante que no le reprochaban el hecho de que hubiera dado el evangelio a los gentiles, sino que se hubiera mezclado con ellos para comer, pues era costumbre de los judíos no mezclarse con los gentiles, lo tenían como algo muy degradante. Pero ahora Pedro les narra brevemente y en orden lo que había sucedido, cómo Dios le había mostrado a Cornelio, aquel hombre gentil, cómo Dios le había mostrado a Pedro, y de esta forma había ido hasta allí, y la manera como Dios había enviado el Espíritu Santo a aquellos gentiles. Habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Pedro dice: si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Así que los hermanos que estaban en Jerusalén callaron y entendieron que Dios también le había dado el arrepentimiento para salvación a los gentiles. Ahora narra el libro de Hechos cómo aquellos judíos que se habían esparcido en varios lugares, y menciona específicamente 3, Fenicia, Chipre y Antioquía, llegaron a esos lugares para hablar del evangelio, pero solo le hablaban a los judíos, no le hablaban a los gentiles. Sin embargo, entre esos que fueron esparcidos, habían unos que eran de Chipre y de Cirene. Estos no se quedaron callados ante los gentiles, sino que les explicaron del evangelio y estos gentiles aceptaron. Así que empezó a crecer el número de creyentes en aquella región de Antioquía. Mandaron entonces a Bernabé
Y Bernabé, al ver que estaba muy entusiasmada la gente en Antioquía, fue y buscó a Pablo para que lo apoyara, y de esta forma se estableció el mensaje allí en Antioquía. Un dato curioso, que por primera vez se le llaman a los discípulos cristianos en Antioquía. Es interesante que la palabra cristianos, que es compuesta, y anos, es una terminación como de seguidores pertenecientes al partido de. Entonces, en este caso, era pertenecientes al partido de Cristo, que seguían las mismas orientaciones de Cristo e imitaban a Cristo. Y luego menciona que llegó una época de hambre en el tiempo de Claudio, y cuando los cristianos que estaban en Antioquía supieron esto, mandaron unas ofrendas a los cristianos que estaban en Jerusalén. De esta forma se unieron las dos iglesias, la de Jerusalén y la de Antioquía. Este relato nos muestra que hoy hay muchas personas que quizás son consideradas indignas, pero están necesitando del conocimiento de la salvación. Tú, estimado amigo, puedes pensar en alguien que te gustaría que fuera salvo. Ve a esa persona, compártele lo que tú sabes de la palabra de Dios, del Evangelio, y el Espíritu Santo se encargará de hacer el resto de la obra para la salvación de ellos. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día, y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.